buenas tardes, apreciados hermanos. Que tengan un feliz sábado. Vamos a tener esta recepción de sábado. Está haciendo un poquito de frío, pero podemos nosotros abrigarnos en el calor de nuestros hogares y agradecer a nuestro Dios por todas las bendiciones que Él nos ha dado. Muy bien, vamos entonces en estos momentos a iniciar dándonos un abrazo a las personas que están a nuestro lado para desearnos un feliz sábado. ¿Sí? ¿Podemos darnos un abrazo? Muy bien, vamos a iniciar cantando el himno César, ¿qué no es? El himno 77. Sí, ahí el silencio de los micrófonos para poder cantar ahí con voz fuerte donde usted está. Himno 77. Busquen los himnarios del himno número 77. Sí, espérate. No, vamos a cantar completo. 77. Vamos a dar con introducción, ¿ya? Su creación se alegren a adorarlo, sea exaltado el Señor con mi vida también. Vamos a iniciar con una oración. Están muy lejos del micrófono. Vamos a orar, los que podemos, doblemos las rodillas. En nuestro corazón hay pedidos, hay agradecimientos a nuestro Señor. Si alguno quiere ponerlo de manifiesto para realizar esta oración, puede hacer. Vamos a orar. Amado Dios, que estás en las alturas de los cielos, en esta noche, mi Señor, estamos agradecidos porque nos regalas un día más la vida. Gracias, Señor, porque en este mundo donde hay tanto dolor, donde hay tanto sufrimiento, tú traes paz y tranquilidad a nuestros corazones. Gracias, mi Señor, porque en medio del dolor tú nos das consuelo. Bendito Padre, en esta noche queremos rogarte que tu Santo Espíritu esté presente en nuestra vida. Que nos ayude, Señor, a tener un corazón atento, un corazón diligente para hablar de ti a otras personas. Bendito Dios, muchos están muriendo sin conocer tu palabra. El enemigo se goza, Señor, cuando se lleva las almas. Pero mi Dios amado, queremos pedirte que por favor tú bendigas nuestros corazones y permitas que podamos entregar una palabra de aliento, que podamos entregar tu verdad a otras personas que no te conocen. También te pido, Señor, por aquellos hermanos nuestros que están sufriendo, que han perdido un ser amado. De manera muy especial oramos por la familia del pastor Sáenz, Señor, por su esposa Esmeralda, por sus hijos Verónica y Daniel. Que tú seas, Señor, con ellos consolándoles en este momento de dolor. Y bendito Dios, que al levantarnos de estas rodillas nos sintamos seguros de que tú estás presente en nuestros corazones, en nuestras casas, Señor. Que la sangre preciosa de tu Hijo amado, Cristo Jesús, esté puesta en los dinteles de nuestras puertas y que el ángel malo, Señor, pueda pasar de largo. Gracias por las bendiciones que tú nos has dado hasta aquí. Gracias, Señor, porque no nos ha faltado el alimento.
ni material, ni tampoco espiritual, Señor. Gracias porque tú estás presente en cada momento y tú permites que podamos salir adelante en medio de este mundo que se encuentra con angustia, Señor, con dolor. Quédate con nosotros y permite que el alimento que vamos a recibir hoy sea alimento para nuestra alma y nuestro corazón. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis queridos hermanos, la meditación del día de hoy está en el libro de Primera de Samuel, el capítulo 4. Libro de Primera de Samuel, capítulo 4. Hagamos nuestra... El día de hoy vamos a hablar de dos batallas en las cuales estuvo involucrado el pueblo de Israel. Hay una gran diferencia entre las dos batallas. En una batalla el pueblo de Israel cayó totalmente derrotado. Y en la otra batalla el mismo pueblo de Israel salió victorioso. Y las dos batallas fue con dos contrincantes igualitos, ¿no? En la primera batalla con los filisteos perdieron y en la segunda batalla también con los filisteos ganaron. Y hoy vamos a aprender algunas lecciones de vida, ¿no? Para nosotros, en las mismas circunstancias, nosotros mismos, con el mismo enemigo, unas veces podemos triunfar y otras veces podemos caer derrotados. Y hoy vamos a mirar algunas circunstancias y secretos, ¿no? En el libro de Primera de Samuel, capítulo 4, encontramos la historia del pueblo de Israel peleando con los filisteos. En este caso, en el capítulo 4, el pueblo de Israel sale derrotado. Si nosotros analizamos un poquito la historia, los antecedentes, en Primera de Samuel es la parte final de la historia de los jueces, ¿no? Recordemos que el pueblo de Dios era dirigido por los profetas, luego los jueces fueron los que comenzaron a dirigir al pueblo de Israel y luego vinieron los reyes, ¿no? Profetas, jueces y reyes. Algunos jueces eran profetas también, ¿no? Pero esa es una transición, ¿no? Antes era exclusivamente los profetas los que dirigían al pueblo de Israel, ¿no? Luego vinieron los jueces y terminaron dirigiendo al pueblo de Israel los reyes, ¿verdad? Samuel es el último juez, ¿no? También era profeta, ¿no? Entonces ahorita estamos en la historia del pueblo de Israel en la época de los jueces. ¿Cuál era la característica de la historia del pueblo de Israel en la época de los jueces? Si nosotros analizamos, cada vez que el pueblo de Israel entraba en pecado, caía en decadencia, Dios levantaba un juez, ¿verdad? Y el pueblo de Israel como que se recuperaba. Pero después que pasaba el peligro, otra vez el pueblo de Israel caía en pecado, fruto de la influencia de las naciones paganas de los alrededores, que eran naciones supersticiosas, naciones paganas, naciones idólatras. Entonces el pueblo de Israel caía en pecado, caía en decadencia, y entonces, ¿cuáles eran las consecuencias de ese pecado? Era que los enemigos de alrededor los sometían. De ahí el pueblo de Israel comenzaba a sufrir y otra vez clamaba a Dios. Entonces Dios levantaba un juez y el pueblo de Israel era liberado, ¿no? 6 veces, queridos amigos, y nosotros recordamos que Débora liberó al pueblo de Israel una vez, Sansón liberó al pueblo de Israel otra vez. 6 veces el pueblo de Israel fue liberado por los jueces, ¿no? Y aquí vemos nuevamente otra ocasión cuando el pueblo de Israel es sometido, en este caso por los filisteos. Y vamos a mirar qué es lo que pasa. Primera de Samuel, capítulo 4. Dice así la palabra de Dios. Samuel hablaba a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a librar batalla con los filisteos y acampó junto a Eben-Ezer, mientras los filisteos acamparon en Afec. Los filisteos presentaron batalla a Israel y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en el campo de batalla como 4,000 hombres. En esta época de los jueces, cuando el pueblo de Israel perdió una batalla, quería decir, ¿verdad?, que se habían alejado de Dios, y entonces como Dios retiraba la protección y ellos eran sometidos a las naciones que los eran derrotadas y comenzaba el sufrimiento, ¿no?, hasta que nuevamente se arrepentía el pueblo de Israel, ¿no? Pero miren lo que pasa, versículo número 3. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos?
vayamos a Silo y traigamos el arca del pacto de Jehová para que estando en medio de nosotros nos salve de manos de nuestros enemigos. ¿Qué es lo que el pueblo de Israel está haciendo? El pueblo de Israel está imitando a las naciones paganas. Querían hacer del arca de Dios un talismán. Las naciones paganas se caracterizaban por ser supersticiosas. Y entonces el pueblo de Israel, como está en decadencia espiritual, asimila lo que las naciones paganas están practicando y quieren hacer del arca de Dios un talismán de la suerte, y en realidad ellos son derrotados y no van y buscan a Dios, sino dicen vamos a buscar el arca de Dios, no. Y dice el versículo 4, el pueblo envió gente a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos que habitaba entre los querubines, y los dos hijos de Eli, Ofni y Finés estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento de todo Israel gritó con júbilo tan grande que la tierra tembló. Al escuchar los filisteos las voces de júbilo dijeron, ¿qué gritos de júbilos son estos en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Entonces los filisteos tuvieron miedo, porque se decían, ha venido Dios al campamento, y exclamaron, ay de nosotros, pues hasta ahora nos había sido así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de manos de estos dioses poderosos? Estos son dioses que hirieron a Egipto con toda clase de plagas en el desierto. Esforzaos, filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos, como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido. Cada cual huyó a su tienda, y hubo una muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. El arca de Dios fue tomada, y murieron los dos hijos de Eli, Ofni y Finés. Qué triste, el pueblo de Israel cae derrotado. Aún con el arca del pacto que estaba ahí, y fue tomada presa el arca, y murieron Ofni y Finés, los que estaban cuidando el arca. Es una triste historia del pueblo de Israel. Cayó derrotado. Cada vez que el pueblo de Israel caía derrotado, era sometido, y entonces ellos comenzaban a buscar a Dios, ¿no? Y veamos ahora en el capítulo 7. Aquí vamos a ver ya al pueblo de Israel diferente, el mismo pueblo de Israel, pero con una actitud diferente, y frente al mismo enemigo. Capítulo 7, versículo 3, dice así la palabra de Dios. Habló entonces Samuel a toda la casa de Israel, diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad de entre vosotros los dioses ajenos y Astarot, dedicad vuestro corazón a Jehová y servidle solo a él, y él os librará de manos de los filisteos. Aquí viene la diferencia. Aquí nosotros miramos al pueblo de Israel con una actitud diferente, con una disposición diferente, queriendo buscar a Dios, queriendo apartarse de los ídolos, queriendo alejarse de la idolatría, queriendo ser diferentes a las naciones paganas alrededor. Versículo 4. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. ¿Qué les parece ese pueblo? Totalmente diferente, con una actitud diferente. Versículo 5. Luego dijo Samuel, reunid a todo Israel en Mizpa y yo oraré por vosotros a Jehová. Un pueblo que busca a Dios en oración, que clama a Dios en oración, que decide alejarse de la idolatría, que decide alejarse de la influencia de las naciones paganas, del pecado. Versículo 6. Se reunieron pues en Mizpa, sacaron agua y la derramaron delante de Jehová, ayunaron aquel día y dijeron, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Un pueblo de Dios que ora, un pueblo de Dios que ayuna. Versículo 7. Cuando supieron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Claro, hacía poco tiempo fueron derrotados, y ahora nuevamente el ejército de los filisteos nuevamente viene a rodear a Israel. También sintieron miedo los hijos de Dios, pero las circunstancias habían cambiado. El pueblo de Israel estaba orando, estaba ayunando. Que tú ores, que tú ayunes, no quiere decir que no tengas miedo. Que tú estés buscando la presencia de Dios, que tú tengas una vida consagrada a Dios, no quiere decir que no vas a tener problemas, que los filisteos no te van a rodear, que los problemas no te van a... No quiere decir eso. Y no quiere decir que tampoco no vas a tener miedo. Sí, el pueblo de Israel, de Dios, nosotros los hijos de Dios también sentimos miedo, también sentimos hambre, también sentimos necesidades. Pero qué diferente es enfrentar los problemas, las dificultades con oración, con ayuno,
buscando la presencia de Dios, alejándonos de nuestros pecados, de la idolatría, de todo lo que ocupa el lugar de Dios, pidiéndole perdón a Dios por nuestros pecados, dándole un giro en nuestra vida, tomando decisiones para mejorar. Y dice el versículo 8, entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de manos de los filisteos. Qué linda actitud. Diferente a la actitud del pueblo de Israel, el mismo pueblo de Israel del capítulo 4, cuando ni siquiera consultaron a Dios. Su autosuficiencia les llevó a imitar a las naciones paganas y hacer del arca de Dios un amuleto y no buscar a Dios. Ellos optaron por ser supersticiosos, pero aquí no, en el capítulo 7 vemos al mismo pueblo de Israel con otra actitud, un pueblo de Israel que ora, un pueblo de Israel que clama, un pueblo de Israel que ayuna. Eso no desaparece los problemas, querido, pero eso nos coloca en otras circunstancias para enfrentar esos mismos problemas, para enfrentar al mismo enemigo. Pero veamos qué es lo que pasa, versículo número 9. Tomó Samuel un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel y Jehová lo escuchó. Qué diferente. Versículo 10. Mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Pero Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. En realidad, Israel no hizo nada. Fue Dios quien tronó, fue Dios quien actuó, fue Dios quien alejó al enemigo, fue Dios quien solucionó el problema. El pueblo de Israel estaba con miedo, no tenía ni ganas de pelear, el pueblo de Israel estaba temeroso. Pero había una gran diferencia. El pueblo de Israel había orado, había ayunado, el pueblo de Israel estaba haciendo sacrificios a ese Dios todopoderoso. El pueblo de Israel estaba clamando a Dios, con miedo, con temor, pero estaban clamando a Dios. Y entonces dice la palabra de Dios que Dios actuó de manera poderosa como Él lo sabe hacer. El pueblo de Israel no hizo nada en realidad. Y dice el versículo 11, los hijos de Israel salieron de Mizpa, siguieron a los filisteos y los hirieron hasta abajo. Y queridos, la victoria estaba ganada. Solamente cuando Dios actuó y los filisteos comenzaron a huir, ahí recién el pueblo de Israel salió a pelear. Ni a pelear, sino a perseguir, a cerrar con broche de oro la bendición, la liberación del enemigo del pueblo de Israel. En esta noche, este mensaje va dirigido a ti, para que tú, querido hermano, confíes en Dios. Tenemos un enemigo que nos está atacando, tenemos un virus que ni siquiera se lo ve, pero está causando estragos a toda la humanidad, a buenos y a malos, a pobres y a ricos, a ateos y a cristianos, a blancos y a negros. No respeta. Hay mucha gente que, de acuerdo a las estadísticas, está queriendo suicidarse, está aterrada, está nerviosa, no sabe qué hacer. Pero en esta noche, querido, y nosotros nos equivocamos también los hijos de Dios, también tenemos miedo, también nos atemorizamos, también estamos en dificultades, también estamos en necesidades, pero los hijos de Dios estamos orando, estamos clamando, estamos ayunando, estamos dando nuestras ofrendas de sacrificio. Dios te está bendiciendo, estás siendo fiel con Dios. Ofrenda de sacrificio, no solamente con tus recursos materiales, sino ofrenda de sacrificio vivo. Dios te quiere a ti, tu vida, tu cuerpo, tu ser, tus dones, tus talentos, tu dinero. Dios quiere que al salir de esta pandemia, cuando regreses a la iglesia, te conviertas en ofrenda de sacrificio vivo, querido hermano, querido amigo. Que le digas al Señor, aquí estoy, Señor, para hacer todo lo que me he hecho durante toda mi vida de cristiano, para hacer ahora, que queda poco tiempo antes de tu segunda venida. Y entonces el pueblo de Israel se llenó de valor, de fe y de confianza. De pronto el miedo desapareció y resulta que Dios actuó de una manera poderosa y entonces el enemigo salió huyendo y el pueblo de Israel festejó. ¿Tú quieres festejar en esta noche una victoria cercana? El enemigo pronto va a huir, querido. Pero la pregunta es, ¿cuál va a ser tu decisión en esta noche? Quisieras decirle al Señor, Padre mío, yo quiero dejar a un lado todo lo que me está alejando de ti, mis pecados, mis ídolos. Yo quiero en esta noche consagrar mi vida a ti. Quiero hacer una vida de oración, una vida de testificación
predicación. Quiero ahora ser ofrenda de sacrificio vivo. Quiero dedicar todo mi ser, Señor. Si me das vida, si me das recursos, si me das salud, quiero dedicarme completamente a ti. Ahora que el enemigo se va a huir y ahora que nosotros vamos a tener la oportunidad de terminar de predicar el evangelio en este mundo antes de la segunda venida de Jesús. Ahorita, hermanos, estamos aquí escondidos por causa del coronavirus. Pronto vamos a estar escondidos no por causa del coronavirus, sino por circunstancias espirituales, porque no vamos a poder comprar ni vender. Ahora podemos comprar todavía, ahora podemos alimentarnos, pero pronto no vamos a poder ni comprar ni vender. Y no por el coronavirus, sino va a ser por asuntos espirituales, por asuntos de fe. Falta poco tiempo. Este poco tiempo que vamos a tener de libertad, el Señor te necesita a ti. El Señor tiene un plan maravilloso con tu vida para terminar la predicación del Evangelio antes de que el Señor Jesús venga. Así dice la Biblia, y será predicado este Evangelio del reino de Dios a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y entonces vendrá el fin. ¿Quisieras en estos momentos orar, dedicar tu vida al Señor? Yo te invito entonces a inclinar tu rostro ahí donde estás. Es más, si puedes arrodillarte, yo acá me voy a arrodillar. Si puedes arrodillarte, entrégale tu vida a Dios con todo tu corazón, con todos tus dones. No te hagas rogar. Con sinceridad, Dios quiere decisiones sinceras, de corazón, para que tú le des tu vida al Señor. Vamos ahí entonces a doblar nuestras rodillas los que podemos y vamos a entregar nuestra vida al Señor. Querido Dios que estás en los cielos, quiero agradecerte, Padre, por la oportunidad que nos das de recibir este santo sábado con tu palabra, con tus expectativas, con tu mensaje de salvación, Señor. Perdona nuestras negligencias, que cada día podamos dedicar nuestras vidas a ti, Padre amado. Hoy estamos tomando decisiones muy importantes, Padre, para poder ser instrumentos tuyos de bendición, para que muchas personas puedan conocerte a ti, Señor. Hoy estamos tomando la decisión de dedicar nuestras vidas como prenda de sacrificio vivo, para ser cristianos que oramos, ser cristianos que ayunamos, ser nos alejamos del mundo, ser cristianos que nos alejamos de la idolatría, del pecado, Señor, para dedicar una vida consagrada a ti, para hacer de ti lo primero en nuestras vidas y en nuestros corazones, Padre. Te agradezco, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por cuidarnos y conservarnos. Nos das la vida y nos das la salud, y la gloria y honra de tu nombre. Estos favores, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a escuchar una cita de Jeremy y vamos a cantar el himno. Himno 303. Para terminar, mis queridos hermanos, el himno 303. La introducción.
Jesús promete darme bien. Contigo siempre mi protector y mi fiel me llevará. Que Dios les bendiga, mis Amén. queridos hermanos, que tengan un feliz sábado y nos vemos el día de mañana para continuar el nombre de nuestro sábado. Feliz sábado, feliz sábado. Sábado.